Hace unos meses fue aprobada en primera discusión lo que es la ley del primer empleo, o precisamente la ley de reforma al régimen prestacional de empleo en el país. Un proyecto de ley que intenta disfrazar todo lo que con esfuerzo el Partido Primero de Justicia en todo el país, recogiendo firmas, universidad por universidad, casa por casa, comunidad por comunidad, planteamos en función de lo que fue la activación por iniciativa popular del proyecto de ley del primer empleo. Y en ese sentido nosotros queremos ratificar nuestro compromiso con la gente, con esa cantidad de proyectos que le resuelvan a la gente las grandes problemáticas del país. En ese sentido nosotros queremos decir que ratificamos esa importancia de ese instrumento jurídico y que realmente lo importante es que esa herramienta, llámese como se llame, esté hoy en vigencia y pueda aportar soluciones al tema del desempleo en el país. Sin embargo, nosotros el día de hoy hicimos una especie de comparación, de contraste con lo que significa nuestro planteamiento de acción, de eficacia, de respuesta real a lo que significa el tema del desempleo en el país, sobre todo al sector juvenil, y lo que significa la propuesta de reforma a la ley del régimen prestacional de empleo, con algunos elementos que nos diferencian en lo que significa acción y lo que significa letra muerta o una ley más. Nosotros queremos empezar diciendo que planteamos toda la estructura de un proyecto de ley nuevo, un proyecto de ley que incorpora a la juventud venezolana, un proyecto de ley que rompe ese ciclo vicioso de esos jóvenes que no tienen experiencia y evidentemente no tienen experiencia porque nunca han trabajado y evidentemente no los contratan. Y que también incorporamos el criterio que se generen contratos especiales a esas madres con hijos en edad escolar. El planteamiento del partido de gobierno es solamente una propuesta de reforma a una ley que ya está en vigencia en el país. Nosotros con este proyecto de ley del primer empleo queremos crear el Registro Nacional para el Fomento del Primer Empleo. Un registro que supervise a nivel nacional todo lo que tiene que ver con la política del empleo en el país, el desempleo en los jóvenes, todo lo que significa respuesta en tiempo real a esa problemática a través de la información verdadera. El planteamiento del gobierno solamente plantea incorporar funciones a lo que es el Instituto Nacional de Empleo y solamente genera dentro de su proyecto de ley el tema de supervisar la política de acceso a los jóvenes al empleo. Queremos ir al grano y es por eso que nosotros ratificamos nuestra propuesta de crear un registro nacional de empleo en el país. Nosotros queremos decirle también que planteamos con este proyecto de ley lo que son las reuniones trimestrales entre los sectores involucrados para el tema del empleo en el país, lo que significa el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, lo que significan los centros y federaciones estudiantiles, lo que significan las centrales sindicales en el país y lo que significan las centrales empresariales. Todos como un todo, en una sola mesa, discutiendo cómo se genera más empleo y cómo se supervisa que estos jóvenes puedan acceder al tema del empleo en el país. Y el planteamiento del gobierno es simplemente generar un principio de corresponsabilidad entre el Estado, los empresarios y los estudiantes, en este caso los jóvenes, como plantea su proyecto de ley. Solamente un principio. Nosotros planteamos desde ya, desde nuestro proyecto de ley, la reunión trimestral, los avances, las discusiones de todos estos sectores interesados en función que cada 3 meses se identifique cuáles son las problemáticas en empleo en el país. Nosotros con nuestro proyecto de ley se establece dentro del contrato del empleo, del primer empleo, desde ya el criterio de lo que es la formación y capacitación para ese joven al momento de ingresar a la empresa o en este caso a la actividad pública. Desde el mismo contrato. No esperamos que se genere una propuesta, un plan, sino que desde ya empezamos con el mismo contrato del primer empleo a inserto en ese mismo instrumento jurídico a generar lo que es el plan de formación para esos jóvenes. El gobierno solamente plantea la promoción por parte del empleador, del empresario, de su responsabilidad de tener que generar proyectos y desarrollos para la formación y la capacitación. Hay algo muy distinto entre plantearlo desde una vez, desde el contrato de trabajo, a que solamente en una ley se plantee el principio que incentiva al empleador a generar estos proyectos de formación para los jóvenes que inician el proceso laboral en Venezuela. Y algo muy importante, algo que nos queremos detener nosotros, que realmente demuestra lo que son las dos visiones de país que están hoy en debate y que de alguna forma asumimos nosotros con mucha responsabilidad ese gran debate con la juventud, con la sociedad, que tiene que ver con el tema de los incentivos fiscales. Fíjense, nosotros el día de hoy creemos desde Primero Justicia en lo que significa la iniciativa, fortalecer la iniciativa privada en este país. Ese rol del gobierno en común con la empresa privada, discutiendo cómo se genera más empleo, que el Estado pueda regular esos acuerdos que puedan existir entre el gobierno y los sectores empleados, y el gobierno plantea en este proyecto de ley
solamente la imposición del aumento del 2.5 de la nómina de cada empresa sin incentivos fiscales, asumiendo su política de nuevamente presionar a la empresa privada, imponiéndose a la empresa privada que pareciera que desconoce totalmente la realidad de la inflación que hay en Venezuela. Nosotros en ese sentido queremos asumir que nosotros queremos defender ese tema en función de que no queremos que se asuman nuevos ciclos viciosos en el país, de que no queremos que nadie se aproveche por el simple hecho de cumplir con la ley que establece la ley, el hecho de generar, incorporar jóvenes allegados a los dueños de empresas y no darle respuesta a los jóvenes que realmente más necesitan el tema del empleo en el país. En ese sentido, y por último, con respecto a esta tabla comparativa, nosotros planteamos nuestro proyecto de ley realmente a viva letra lo que significan los contratos parciales de trabajo y también el pago remunerado, o sea, lo que es la remuneración del trabajo de los jóvenes que hacen pasantía. Hay muchos jóvenes en el país que están haciendo pasantía en algunas instituciones del Estado, en algunos bufetes de abogados, en algunas empresas, y por el simple hecho de que es obligatoria cursarla para el tema de la universidad, pues no se les paga y no se les da justo trato a ese trabajo. Nosotros planteamos que sea remunerada. El planteamiento de la reforma del régimen prestacional de empleo no toca absolutamente nada el tema de los contratos parciales de trabajo y el tema del pago justo para la gente que hace pasantías en el país. Y por último, nosotros queremos recordar una cifra del desempleo en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística, existen casi 500.000 jóvenes en Venezuela que no tienen empleo en el país. 500.000 jóvenes que salen a la calle a buscar empleo y que no consiguen porque no existen puestos de trabajo, porque no tienen experiencia o simplemente porque de alguna forma la economía no está para lo que significa la generación de empleo en el país. Y por último, decir, y esto es muy importante, el desempleo en los jóvenes es casi el 20%, es decir, el doble en comparación al porcentaje nacional de empleo en Venezuela. En los jóvenes, en esas personas que tienen la edad para trabajar, entre 15 y 27 años de edad, el desempleo es 2 veces mayor que el índice nacional actual en Venezuela. Y en medio de todo este tema de empleo y esta avanzada del gobierno que tiene que ver con endeudar a las generaciones del país, planteando proyectos de ley de endeudamiento complementario injustificadamente. No hay justificación para ese proyecto de ley que endeuda a la juventud venezolana, que endeuda a las generaciones del futuro. Un proyecto de ley que hoy nuevamente desconoce esos $50 de excedente petrolero que están hoy por barril y que simplemente asume tener una legislación para seguir poniendo a Venezuela por debajo y otras economías por arriba. Nosotros, en medio de todo este tema, decimos que somos garantes del futuro, que queremos apostar a lo que significa la generación de empleo en el país y pensando en los jóvenes. Y es por eso que hoy, en el marco de la discusión de la ley del primer empleo y la ley de reforma del régimen prestacional de empleo, queremos hacer la propuesta de la creación del FONDIN, el Fondo de Desarrollo Intergeneracional para el Fomento del Empleo. Es importante asumir el tema de garantizar ese empleo para el futuro en Venezuela. Y es por eso que nosotros planteamos a través del FONDIN lo que significa, en principio, las políticas crediticias a empresas 100% jóvenes, que a través de este fondo, que va a regular y manejar el gobierno nacional, se puedan acceder a créditos para empresas que en toda su nómina sean personas entre 15 y 30 años. Y que por otro lado, este Fondín pueda asumir un verdadero plan concreto, certero, de lo que significa la formación y la capacitación de esos jóvenes que no tienen conocimiento para poder ocupar un puesto de trabajo en el país. En ese sentido, nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en las comunidades, de seguir trabajando con los jóvenes para alimentar este proyecto de ley y asumir desde la Asamblea Nacional estos criterios que van a hacer realmente este proyecto de ley un proyecto de ley fuerte, eficaz, de verdadera respuesta y no una letra muerta o una ley más para el país.